Bueno chicos, ahora sí muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, que las semanitas de receso que nos dieron pues hayan descansado. Sé que fueron poquitas, pero por lo menos tuvimos un respiro, un nuevo aire. Entonces vamos a arrancar con todo el tercer periodo. Recuerden que ustedes siempre van a tener clase conmigo a las 9 de la mañana, entonces para que estén pendientes de eso. Yo les envío la invitación faltando 20 minutos, pero esa invitación ya también está cargada en la plataforma. La plataforma se les activa a las 8 de la mañana, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Traten de ir adelantando lo que puedan de la plataforma, pero si ustedes ven que es imposible, que el tema es nuevo o que van a tener algún tipo de dificultad, pues entonces esperan hasta que en la clase resolvamos las dudas y ahí sí puedan ir entregando, ¿vale? El día de hoy la vaina está sencilla porque solamente son 3 punticos de la actividad. El primero es marcar tercer periodo, ojalá les haya quedado bien bonito, pero pues tampoco se me vayan a matar tanto la cabeza con eso. El segundo es copiar las metas y copiar los temas que vamos a ver durante el periodo. Eso se encuentra en el archivo PDF. Y el tercer punto es tomar apuntes de la clase que vamos a tener el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Recuerden que la clase siempre va a ser a las 9 de la mañana, a no ser de que algo extraordinario ocurra, yo les avise, ¿vale? Bueno, chicos, entonces, vamos a iniciar. Ustedes ya se dieron cuenta que hay el primer... Hola, profe. Hola, buenos días. Ya se dieron cuenta que el primer tema que aparece en los temas, valga la redundancia, en el mapa generativo, ahí debajito de las metas, se llama reacciones químicas. Resulta que estas reacciones químicas nosotros ya la alcanzamos a trabajar o le alcanzamos a hacer un cepillado en el segundo periodo. Si no ven, me avisan, ¿vale? Porfa. Espérenme un segundo. Listo. Si no ven, me avisan y cambiamos de marcador, ¿vale? Entonces, el primer tema que aparece ahí es el tema de las reacciones químicas. Ya en el segundo periodo le habíamos echado un cepillado muy por encima de este tema de las reacciones. Resulta que este es uno de los temas más importantes que se encuentran dentro de la química inorgánica, porque nosotros todo el tiempo tenemos contacto con las reacciones químicas, aun cuando no nos demos cuenta. Resulta que nuestro cerebro, por ejemplo, en este momento, está haciendo más o menos un conteo de 1000 reacciones químicas, solamente en este momento. Desde que yo abro mis ojos, ya el cerebro empieza una formación de reacciones. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro cerebro funciona por medio de unos choques eléctricos muy, muy bajitos, pero que finalmente nos permiten desarrollar temas como el pensamiento, como el movimiento, como la digestión, como el parpadeo que hacen los ojos. Absolutamente todo está controlado por medio de reacciones químicas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que nosotros en nuestro cerebro tenemos las cabecitas de Maggie Simpson. ¿Quién se acuerda cómo se llama esto que lo vimos alguna vez en biología? ¿Quién se acuerda cómo se llama esto? Está en el ¿Neuronas? cerebro. ¿Cómo? ¿Neuronas? Perfecto, ¿Neuronas? las neuronas. Muy bien. Resulta que las neuronas se encuentran en nuestro cerebro y nosotros tenemos miles de millones de ellas. Y cada vez que una neurona se choca con otra, pues lo que hacen es que liberan una energía y esa energía es lo que nosotros llamamos reacción. Siempre que una neurona pueda tocar sus dendritas, es decir, como sus pelitos, con otra neurona, pues a eso nosotros le llamamos reacción química. Y ellas están en constante proceso de reacción. Cada vez que estas dos dendritas se unen, van a liberar una sustancia. Y esa sustancia, aunque nosotros no la podamos ver, no la podamos sentir, esa sustancia hace parte del proceso de la reacción química. A veces tenemos dolores de cabeza muy fuertes, que sentimos como que el cerebro como que se encalambra el cerebro, me duele demasiado la cabeza. Y es porque se está produciendo demasiada reacción química dentro del mismo. Eso quiere decir que estamos pensando demasiado, tenemos una preocupación o dejamos que el sol nos diera directamente en la cabeza mucho tiempo y las neuronas se vuelven como locas. Y al volverse como loquitas empiezan a liberar demasiadas reacciones químicas, demasiadas sustancias.
Estas sustancias se van a través del cuerpo para que lleguen a las extremidades. Entonces, por ejemplo, me pegué en el dedito chiquitico del pie, entonces las dos neuronas se conectaron y dijeron, pues madre, hay dolor, mandemos el líquido que va a hacer que se sienta dolor en el dedito chiquitico del pie. Como ese dolor tiene que bajar desde el cerebro y llegar hasta la punta del pie, por eso es que nos duele tanto. Cuando nosotros nos pegamos en un hombro, en una mano, en una pierna, sobre todo donde hay carnosidad, donde hay músculo, el dolor no es tanto. Pero si nos pegamos en una parte que esté desprotegida, es decir, que tenga muy poquito músculo, como en un dedo, pues ahí sí el dolor es más fuerte. Y sobre todo, el transcurso y el recorrido que tiene que hacer el dolor para poder llegar a la extremidad afectada. Cuando nos pegamos en el dedito chiquitico del pie, eso hasta la parte, o sea, como que nos da hasta como un váguido, como ganas de desmayarnos, porque absolutamente todo el cuerpo nos duele. Y es precisamente por lo mismo, porque se libera la reacción química, ¿vale? Eso sucede en todos los procesos vivos y procesos inertes. El simple hecho de que nosotros estemos respirando en este momento oxígeno, eso ya es una reacción química. Ingresa oxígeno, sale dióxido de carbono. ¿Cómo? Ingresó el oxígeno por la nariz o por la boca, va hacia la tráquea, llegó a los pulmones, en los pulmones recoge el carbono, ese carbono es tóxico y sale de nuestro cuerpo. Es decir, el carrito del oxígeno, voy a ponérselos un poquito gráfico como para que me entiendan, este es el carro del oxígeno, aquí va el oxígeno. Y él lo que hace es que va y recoge al carbono. Siendo estos dos ya pasajeros, lo que hacen es que salen de nuestro cuerpo en una forma de un gas tóxico para nosotros. Este dióxido de carbono sale de los pulmones, pero ya antes el cuerpo, gracias a las células que son los glóbulos rojos, han tenido que recorrer todo nuestro cuerpo para poder ir recogiendo las sustancias tóxicas. Va a las venas y le dice, bueno, usted entrégueme su basura, entonces se va en un carrito. Después va a una arteria, entrégueme su basura, entonces se va. Va al estómago, entrégueme su basura, entonces se va yendo, hasta que se acumula mucho carbono, se encuentra con el oxígeno y puede salir del cuerpo. Eso es una reacción química. Les digo que todo el tiempo tenemos reacciones químicas en nuestro interior o en nuestro alrededor, porque resulta que es un proceso normal y natural que tiene que ver con la vida. Pero los seres inertes también lo hacen. Mi borrador, por ejemplo, está haciendo un proceso de reacción química, porque resulta que cada vez que yo borro este tablero, pues se le van a ir pegando las sustancias de la tinta del marcador y él se va a ir descomponiendo con el paso del tiempo. Llegará un punto donde el borrador ya no borre porque se dañó o porque está tan acumulado de tinta que ya no me va a hacer el efecto, o porque se le dañó la parte del acrílico, bueno, tantas cosas que le pueden pasar. Eso también es un proceso de reacción química, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien o alguien está perdido? Bien, Yo profe. no, profe, yo estoy bien. Vamos bien. Estamos bien, profe. Listo. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Y Señora, cuando uno toma pastillas, cómo funciona esa reacción química? las pastillas como cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, uno se pegó y le quedó doliendo el brazo, entonces le toma una acetaminofén Y pasó el para que dolor. le quite el dolor. Resulta que en el estómago, la pastilla lo que hace es que este es nuestro estómago. Digamos que este es nuestro estómago y está conectado a los intestinos y bueno, llegó la pastilla al estómago. Y en el estómago tenemos unas sustancias químicas altamente tóxicas y peligrosas que se llaman los jugos gástricos. O también se llaman los, se me fue el nombre de ellos, pero bueno, pongámoslo como jugos gástricos. Estos jugos gástricos son un ácido y se comparan con el ácido de la batería. Cuando nuestros papás están arreglando los carros, digamos que dejaron una batería por ahí y nosotros de curioso fuimos y rompimos esa batería. Primero romperla va a ser muy difícil porque ella tiene muchas capas de plástico que protegen en su interior el líquido. Ese líquido, si llegase a caer en la ropa, la rompe de inmediato. Si llegase a caer en la piel, genera quemaduras hasta de tercer nivel. Eso quiere decir que las quemaduras son bastante altas.
En el caso de los jugos gástricos, se comparan con el ácido de batería. Esto quema. ¿Y por qué quema? Porque el alimento que ya llegó masticado, lo que hace es que se diluye dentro de estos jugos gástricos. Él como que lo va diluyendo, lo va degradando. La pastilla generalmente nosotros no la tragamos entera. Ahí vale el término tragar, porque en este caso nosotros no tuvimos que masticar, sino que la ponemos en la parte de atrás de la lengua y la pasamos de una, la mandamos de una. A eso se le llama tragar. Nosotros tragamos la pastilla y ella llegó al jugo gástrico. ¿Qué es lo que hace la pastilla? Se desintegra, se rompe. Hay unas venitas que se encuentran aquí con unos poros, están abiertos para que se conecten con las venas. Entonces, ¿qué es lo que hace? El medicamento ya viene apto para que cuando llegue y se desintegre en el estómago, los poros, los pedacitos, los nutrientes o como ustedes lo quieran llamar, se vaya directamente hacia las venas y las venas lo puedan llevar hacia la sangre. Como la sangre recorre todo el cuerpo, pues entonces cada vez que ese pedacito se da cuenta que hay una parte afectada, pues lo que hace es que se adhiere a esa parte afectada y calma el dolor. Entonces, por ejemplo, me pegué en un brazo, entonces lo que hace es que se va el pedacito, ¿cierto? Llegó, transcurrió por toda la vena, le hizo el recorrido y llegó al brazo. En el brazo tenemos una serie de venas y lo que hace ese pedacito que venía viajando por el torrente sanguíneo es pegarse. Se adhirió ahí y se va descomponiendo hasta que se acaba por completo. Si ustedes han escuchado, Profe, las inyecciones son más eficientes que las pastillas y es porque entran directamente al torrente sanguíneo. Van de una a donde tienen que ir. Si yo me tomo una pastilla, primero tiene que degradarse en el estómago, luego los pedacitos tienen que salir por las venas. En cambio, la inyección de inmediato entra a la vena y la reacción química es más sencilla. Hemos hablado de diferentes tipos de reacciones. La primera reacción que se causa es que se desintegre, es una reacción de descomposición. La segunda reacción es cuando ella tiene que viajar a través del torrente sanguíneo. Ese tipo de reacciones se dan más desde el tipo de vista energético. Y cuando llegó y se pegó a la pared de la vena, esa reacción es de síntesis, porque para que ella se adhiera a la vena, tienen que haber unos componentes, tanto de la pasta como de la vena, para que se puedan unir. ¿Listo? ¿Alguien quería decir algo? ¿Quién? ¿Nadie? Bueno. Lindsay, ¿te respondí la pregunta o quedaste perdida? No, sí entendí que tenía esa pregunta. profe, Vale. digamos cuando uno se toma una pasta como lo que es, ejemplo, el omeprazol, que es para muchas veces la úlcera o algo así, que él no viene como una pasta normal que uno la echa en agua y ella se diluye, sino él viene como con plástico. ¿Hace el mismo procedimiento? Hace lo mismo. De hecho, las cápsulas son más rápidas en diluirse. Porque, por ejemplo, ustedes y algún día hagan el experimento, claro que eso es horrible, pero mastiquen la pastillita de la acetaminofén, es amarguita, pero es un amargo que uno toma agua y el agua hasta le parece dulce. Bajó y quedó, ya, no pasó nada. En cambio, en el caso, por ejemplo, del Advil o en el caso de las pastas que traigan como un plástico, como un caucho, como en el caso del omeprazol, uno muerde eso y el centro líquido es tan fuerte que lo que hace es que adormece la lengua y podemos durar ciertos minutos con la lengua adormecida. Y es porque ella lo que hace es que al llegar al estómago, de inmediato se vuela a través de las venas. No necesita ni siquiera degradar ese plástico, el estómago, para que salga el líquido, sino que ella llega, se estalla y de una vez sale hacia las venas. Por eso también son efectivas, pero sin embargo, entre las más efectivas está la inyección. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los jugos gástricos, como ellos todo el tiempo se están moviendo en el estómago y podemos hacer el ejercicio, usted come y la mamá le dice, no se vaya a meter a la piscina porque le da vómito. Entonces usted le dice, ay, no, yo ya reposé 2 minutos, mi hijo va a decirme a meter a la piscina. Almorzamos, quedamos súper llenos y vamos y nos metemos a la piscina y por ahí cuestión de 5 o 10 minutos ya estamos todos turulecos con ganas de vomitar. A eso se le llama reflujo y es porque los jugos gástricos allá se movieron y van a empezar a salir del estómago.
nosotros tenemos algo que se llama el bolo alimenticio y él cierra y abre el estómago. Si yo mastico, él abre el estómago. Si no estoy masticando, él cierra el estómago. Y eso sucede también cuando hablamos. Generalmente a veces hablamos mucho y nos da vaso, y es precisamente por lo mismo, porque se alcanzan a colar gases como el oxígeno dentro del estómago. Entonces, ¿qué sucede? Al estar en constante movimiento, al estar en constante reacción esos gases, lo que me van a causar en el cuerpo es una gastritis ni a la hijo de madre, es decir, que se va a pelar la pared del estómago, como cuando nos caemos contra el asfalto y nos raspamos. Así le sucede al estómago, cuando masticamos mucho chicle o cuando hablamos demasiado o cuando no comemos a horas. Eso causa una gastritis, que se pelan las paredes del estómago. Esas son reacciones químicas. Profe, una pregunta. Ya, regálame un segundo. Porque hay químicos que se encuentran en ese movimiento. Algún día usted coma y agache su cabeza, voltee su cabeza para que llegue hacia los pies y se va a dar cuenta que hay como una especie como de vómito, de líquido que se sube hasta la garganta y que usted no lo deja escapar, no lo deja salir. Traga saliva, manda saliva y eso quema, es un ardor tremendo. Es porque los jugos gástricos intentaron salirse de su cuerpo. Y en ese caso, como el jugo gástrico quema, pues hay que tener cuidado. ¿Listo? Entonces, siempre que comemos debemos reposar. ¿Para qué? Para que los jugos gástricos que están haciendo una reacción química no salgan de nuestro cuerpo. Dime, Emanuel. Profe, ¿los jugos gástricos podrían llegar a quemarnos todo el estómago? Sí, cuando nosotros tenemos bueno, lo primero que nos da es una úlcera. Masticamos chicle constantemente, las paredes del estómago se pelaron, empezó a arder el estómago y tenemos constantemente diarrea. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que lo que pasa es que los jugos gástricos se están comiendo el estómago, lo están degradando. Vamos al médico, el médico nos manda Milanta, pero resulta que nosotros no fuimos juiciosos tomándola, simplemente la dejamos por ahí y ya. Después de una úlcera viene una gastritis, es un poco más complicada, porque ya no se peló la primera pared del estómago, sino que ya iríamos como en la segunda capita. El estómago tiene más o menos unas 7 capitas, unas 7 recubrimientos. Cuando nos da una gastroenteritis, que ya la vaina es muchísimo más difícil, es porque ya no vamos en la segunda o tercera capita del estómago, sino que ya se va comiendo la cuarta o la quinta. Eso quiere decir que en cualquier momento el jugo gástrico se puede escapar y me puede ocasionar una quemadura en los intestinos o en las otras partes, en el hígado, en el páncreas, en los otros órganos. Y ya cuando tenemos una afectación en el estómago ya más avanzada, se puede convertir, por ejemplo, en un cáncer. ¿Y qué es? Pues que las células malignas se comieron las paredes que quedaban del estómago junto con los jugos gástricos, se liberó el jugo gástrico y a eso nosotros lo conocemos como una peritonitis. Si ustedes recuerdan, Juan Pablo tuvo peritonitis, ¿sí se acuerdan? A él lo que le pasó fue que el apéndice, que es un órgano pequeñito, se inflamó y los médicos no lo atendieron rápido. Como los médicos no lo atendieron rápido, el apéndice estalló. Y al estallar son sustancias tóxicas que vienen a invadir todo el tracto digestivo. En ese caso, intoxicaron el tracto digestivo. Entonces, a eso se llama peritonitis. Se estalló el apéndice. Se rompió el estómago. Peritonitis, porque se salieron los tóxicos. Se perforó un intestino, Profe, una peritonitis, pregunta. porque se contagió. O digamos que hubo, no sé, una ruptura en el páncreas. Entonces, a eso se le conoce como peritonitis, cuando se intoxica el cuerpo. Señora, dime, ¿quién era la que quería hablar? Profe, digamos, cuando hay un caso de que, digamos, lo que pasó, digamos, que se estalla la apendicitis y la peritonitis, digamos, cuando pasa eso y el cuerpo, ejemplo, queda con residuos, ¿hay posibilidades de que esa persona se muera? Claro que sí, cuando los médicos no andan rápido y cuando los médicos no limpian rápido el tracto digestivo, o sea, que haya algún tipo de complicación, como es la sustancia tóxica. Y ustedes saben que lo más sucio de nuestro cuerpo es la parte digestiva. Usted tírese un pedo y verá que, mejor dicho, se puede matar debajo de una cobija. Tírese un eructo y le va a pasar exactamente lo mismo, porque es lo más cochino que nosotros tenemos, pues precisamente por la eliminación de toxinas que se están dando. Siempre que haya una peritonitis y no sea tratada por el médico,
posiblemente haya riesgo de muerte. Y es porque el cuerpo se intoxica a sí mismo. Digamos que como esa sería la razón. ¿Por qué es una reacción química? Porque todo el ingreso de una sustancia que se convierta en otra, sea diferente o sea de características similares, pero finalmente que sea otra sustancia, va a ser una reacción química. Entonces, ahí vamos en el proceso. Regálenme un segundito. Entonces, ahí vamos en el proceso. Tenemos que toda reacción química, ya vista desde el punto de la química como tal, vamos a tener entonces 3 partes de la reacción y las vamos a aprender a identificar muy, muy bien, ¿listo? Porque con ellas es que vamos a seguir trabajando. Vamos a tener que antes de la flecha, todo lo que esté antes de esa flecha larga, no es que me van a hacer la flecha de un cuadrito, tiene que ser una flecha de mínimo 2 cuadritos para que indique reacción, ¿listo? Todo lo que esté antes de la flecha se va a llamar reactivo. Todo, absolutamente todo. Y todo lo que esté después de la flecha se llama producto. Por eso les digo que este tema es tan importante en la química inorgánica y en este tema nos vamos a demorar todo el periodo. Y es porque las vamos a estudiar específicamente desde la química y su importancia. En este caso entonces tenemos... Regálenme un segundito, porfa. Ya listo, qué pena con ustedes, pero es que mi pequeñito es algo intenso. Bueno, entonces tenemos que todo lo que está antes de la flecha se llama reactivo y todo lo que está después de la flecha se llama producto. Siempre que ustedes se encuentren 2 sustancias separadas por una flecha, vamos a saber que están haciendo referencia a una reacción química. Que esas flechas tienen unas características, y no sé si lo recuerdan, que hay unas que van de izquierda a derecha, otras de derecha a izquierda, hay otras que se encuentran en el transcurso, entonces por ejemplo así, entonces aquí tenemos una reacción en doble sentido, pero las que son más comunes en la química son las que van de izquierda a derecha. No quiere decir que las otras no existan, solo que estas son más comunes. Estos reactivos siempre van a generar algún tipo de movimiento, algún tipo de energía para convertirse en un producto. Entonces, por ejemplo, desde que nos levantamos ya estamos haciendo reacción. No solamente el cerebro, sino también el tracto digestivo, nuestro cuerpo, el movimiento. Cuando nos sacamos una yuca, por ejemplo, ahí es una reacción química. Nosotros nos sacamos una yuca y decimos, uy, me reacomodé el hueso o me reacomodé la articulación. No, lo que nosotros estamos haciendo es romper bolsas de nitrógeno que se encuentran allí. La primera vez que nosotros movemos una articulación, lo que hace el huesito, se los voy a poner como así, lo que hace el huesito es que deja un espacio. Cuando nosotros nacemos está pegadito, bien juntico, pero cuando movemos la articulación dejó un espacio y ese espacio se llena de nitrógeno. Y cuando nosotros lo que hacemos es que nos sacamos unas yucas porque estamos rompiendo esas bolsitas de nitrógeno. Entre más yucas nos saquemos, más duro van a sonar las yucas. ¿Y es por qué? Porque la bolsita de nitrógeno se está incrementando. ¿Por qué se corre la articulación? Porque resulta que yo rompo la bolsita de nitrógeno y ella no siempre va a tener el mismo espacio, entonces pueda que la próxima vez quede de esta forma, se corrió. Y por eso dicen los abuelitos que es malo sacarnos las yucas, porque eso nos tuerce los dedos. Y es porque las bolsitas de nitrógeno se van moviendo, ¿listo? También hacen parte de una reacción química. Profe, una pregunta. Pero, profe, Sí. ¿toca dejar las bolsas de nitrógeno quietas? Pues preferiblemente sí, claro que eso ya digamos que es como una maña de nosotros. Además que a veces es como una necesidad, me duele la articulación, me duele el dedo o tengo muchos nervios, entonces el cerebro le dice, bueno, haga algo para que esos nervios se le quiten. Entonces usted empieza a romperse esas bolsitas de nitrógeno, empezó a sacarse yucas. Y ya cuando Profe, una su cerebro pregunta. estuvo a gusto, pues ya, ahí pasó la reacción, dime. Profe, ¿por qué cuando uno se saca yuca se le empiezan a torcer los dedos de una manera Porque cuando tan no se fea? saca yucas, ¿qué, hija?
Porque cuando uno se saca yuca se empiezan a torcer los dedos todos feos. Ah, era por lo que les estoy diciendo, porque como la bolsita de nitrógeno no va a quedar siempre en el mismo lugar, sino que por ser un gas, ella busca escaparse del cuerpo, pues entonces ella se va a ir corriendo, se va a ir moviendo. Y en ese movimiento, pues hace que la articulación se vaya moviendo también, es decir, que se vaya torciendo. Pues eso no sucede en todos los casos, y no es que ustedes se vayan a sacar una yuca y ya vayan a quedar con el dedo chueco, tampoco. Pero pues sí es cuando se da de forma constante. Digamos, cuando las mamás trabajan en la cocina todo el tiempo, que tengan algún restaurante o que trabajen para un restaurante, o bueno, que tengan contacto todo el tiempo con el calor, si ustedes se dan cuenta, los deditos también se les van torciendo. Y no es porque la mamá se saque la yuca, sino es porque las bolsas de nitrógeno se van acrecentando gracias al gas que lo va inflamando, lo va agrandando y los deditos se les van torciendo. Y duele. ¿Duele por qué? Pues porque el nitrógeno no debería estar en esa posición. Entonces impide que la articulación se pegue y que haga su proceso normal. Y por eso se causa el dolor. ¿Listo? Bueno, si yo hablo entonces de estas reacciones, entonces lo vamos a poner en ejemplos un poquito más vivenciales. Cuando la mamá nos pone en la mesa carne más arroz, ¿qué nos da esa carne más arroz? ¿Qué reacción nos puede dar? Carne y arroz, profe, hoy. Es carne con arroz, ¿cierto? O carne y arroz, ahí podemos usar cualquier prefijo. En este caso tenemos una reacción de síntesis, que son las que vamos a ver el jueves más específicamente. Pero aquí tenemos una reacción de síntesis porque es la unión de dos reactivos para un solo producto. ¿Listo? Que podría ser a la inversa. Podríamos tener, por ejemplo, arroz con pollo. ¿Y de qué se hace el arroz? El arroz con pollo. Pues Arroz, Arroz, habichuelas, pollo, zanahoria, papa, salchicha, pechuga. verduras. Habichuela, ¿cómo es que se escribe? Eso creo que tiene una H. Arroz, habichuela. Poner verduras, profe, verduras en ¿Cómo se sí, escribe? La verduras. sal, el Salchicha. jugo, el tomate, todo lo que ustedes quieran meter. Pero es una reacción química. Porque fíjense que de una sustancia podemos tener varias de ellas. En ese caso, entonces, tenemos presencia de reacciones químicas. Y todo el tiempo lo estábamos haciendo. Solamente para que una de nosotras se aplique un brillo labial, ahí ya tenemos la reacción química de varias sustancias que se unieron para poder generar ese nuevo producto. La vida misma es producto de una reacción química. Para que se produzca vida, ¿quién se tiene que unir? No me vayan a decir que el hombre y la mujer, porque mire que los mejor dicho. ¿Quién se une para que se produzca la vida? El espermatozoide y el óvulo. Perfecto, el espermatozoide y el óvulo, ¿cierto? Que ya antes de que se una el espermatozoide y el óvulo, aquí también hay otras reacciones químicas. Para que se produzca el espermatozoide, el hombre tiene que cumplir un proceso de espermatogénesis, es decir, que produzca espermatozoides. ¿Por medio de qué? De reacciones químicas. Y la mujer tiene que producir un proceso de ovogénesis, es decir, la producción de óvulos. ¿Por medio de qué? De reacciones químicas. ¿Cuándo se dan estos procesos? Cuando el cerebro dice estoy apto para poder reproducirme. En el caso de los hombres, ese proceso inicia más o menos en la edad de los 6 y 7 años. Es decir, que a los 6 o 7 años ya los hombres están produciendo espermatozoides aptos para dejar a una mujer en embarazo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no están produciendo la cantidad necesaria. Para que un hombre deje a una mujer en embarazo necesita 45.000 millones de espermatozoides y solo uno puede fecundar. En esa edad de los 6, 7, 8, 9, 10 años, más o menos hasta los 14, no se están produciendo esos 45.000. Por eso es más baja la probabilidad de que deje a una mujer en embarazo. Pero se han visto casos donde hay niños de 9 años que pueden fecundar a una mujer. En el caso de nosotras las mujeres, el proceso es desde que nacemos. Nosotras nacemos con una reserva de óvulos que se activa en la menarquia, que es la primera menstruación, producto de una reacción química, que es que se desgarra el endometrio, se desgarra el útero y por eso tenemos un sangrado. Ahí tenemos una reacción química. Y se va
por completo cuando tenemos el proceso de la menopausia. Ya no hay más reacciones químicas en el cerebro que manden al útero que se desgarre para que haya el sangrado, es decir, que se nos quitó la menstruación. En cambio, en el caso de los berriondos hombres, no. Ellos pueden producir espermatozoides incluso hasta la muerte. Hay viejitos de 90 años que pueden fecundar a una mujer. Ya es diferente hablar de otros temas, pero sí están produciendo espermatozoides por reacciones químicas, ¿vale? Ahora bien, en una relación sexual se une espermatozoide del hombre, óvulo de la mujer, ¿y qué me van a formar? ¿Cuál sería el producto de esta unión de ellos dos? Pues un bebé. Ah. Hoy, pero antes del feto. bebé no es que tienen que pasar 9 meses, Ay, profe, perdón. se forma un cigoto. Yo sé que ustedes no lo sabían, se forma un cigoto. Ese cigoto es la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Ya saben que el espermatozoide es como un pescadito que tiene una colita, ¿cierto? Y esa colita le sirve para impulsarse, porque como el semen es una sustancia, es como un líquido, entonces la colita lo que le sirve es para impulsarse. Y aquel espermatozoide que más rápido se mueva, pues va a llegar al óvulo, que es como una bola, y va a romper esa bolita y se va a meter dentro de ella. A eso nosotros le llamamos cigoto. Cuando el espermatozoide lo que ha hecho es que ha roto la bolita y entró a ella. En este momento todavía no podemos decir que estamos embarazadas. Nosotras nos damos cuenta más o menos unas 72 horas después, porque es lo que se demora el espermatozoide en llegar al óvulo. Por eso el tema de la pastilla del día después y bueno, muchas cosas que más adelante de pronto la profe Marilyn les explique o en otra clase yo tenga la oportunidad. Pero ¿qué me interesa? Que igual sigue siendo una reacción, porque es la unión de dos o más sustancias para que se produzca otra completamente diferente. Ese cigoto se va a convertir en un embrión. Ese embrión después de las 8 semanas se convierte en un feto y solo hasta que el niño nazca, hasta que el feto nazca, se va a llamar bebé. Pero nosotros, por cultura, desde que estamos en embarazo ya le decimos bebé. Pero los términos reales son cigoto 72 horas, antes de los 2 meses se llama embrión, después de los 2 meses se llama feto, y cuando nace, ya cuando nació, cuando está el parto, ahí sí es que lo llamamos bebé, ¿vale? Pero sigue siendo una reacción química. De hecho, el mismo proceso que se da para que ese feto coma por medio del cordón umbilical, eso ya hace parte de las reacciones químicas, porque si no lo sabían, el bebé por ahí come y por ahí también defeca. El cordón umbilical se puede decir que es como si tuviera una pared por la mitad y lo que hace es que por un lado le entra la comida y por el otro lado genera las heces fecales. No quiere decir que cuando la mamá vomita heces fecales, no. Eso se da en el proceso de la construcción de toxinas, como les explicaba ahorita con el carrito del oxígeno y del carbono, que se van recogiendo como las toxinas que hay, ¿vale? Bueno, si se dan cuenta, todo el tiempo tenemos reacciones, todo el tiempo estamos en constante comunicación con ellas, así nosotros no nos fijemos, por ejemplo, el simplemente hecho del parpadeo. ¿Quién le dice a los ojos parpadee, por ejemplo? ¿Será que Arley le dice a los ojos parpadee? Nada, los ojos lo hacen por inercia, ¿cierto? El párpado lo hace por inercia. Eso también es una reacción química y de eso se encarga nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una potencia tan grande que incluso es más inteligente que una computadora, es más rápido que la computadora y es precisamente por la potencia que tiene, por la cantidad de reacciones químicas que allí se encuentran, que se dan constantemente. ¿Listo? Bueno, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes, algo que decir? No todos al tiempo. Sí. ¿No? Bueno. Pues No, profe. reacciones químicas comunes. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de la combustión. ¿Qué es combustión? ¿A qué hace referencia la palabra combustión? A quemar. Siempre que algo se esté quemando va a ser combustión. Yo estoy respirando, estoy quemando oxígeno, es decir, que estoy combustionando oxígeno. El carro funciona por medio de gasolina, es decir, que está combustionando la gasolina. Combustión es sinónimo de quemar. Estoy quemando una hoja, pues le estoy haciendo combustión a la hoja.
¿Listo? Tenemos procesos como la fermentación. Esa fermentación, entonces, por ejemplo, para que se produzca una cerveza, necesito repollo, necesito cebada, agua y dejarla un tiempo en reposo para que las bacterias del repollo lo que hagan es que se coman las bacterias de la cebada y el popó que ellas producen se convierta en la sustancia que nos emborracha. Eso quiere decir que cuando tomamos cerveza, pues estamos comiendo popó de bacterias. Y no digan, uy, qué asco, yo jamás voy a tomar esa vaina. No, pues en los momentos alegres hay que hacerlo. El vino es exactamente lo mismo. El vino es el popó de las bacterias que se comieron las uvas. ¿Alguien ha comido yogur, queso? Todo, ¿cierto? Estamos Profe. Pero comiendo también hay todo. que No, tener una profe, cosa ¿ese cierta. popo no Dime. les hace daño? ¿Eso no les hace daño? No, porque son bacterias buenas. Esos son bacterias buenas, para todo hay bacterias. Así como las reacciones químicas están presentes en nuestra vida, las bacterias también. Entonces hay bacterias buenas y hay bacterias malas. En este caso, siempre que nosotros consumimos algún tipo de alimento, estamos comiendo bacterias buenas, que no todos los cuerpos las asimilan de la misma forma. Hay gente, por ejemplo, que toma kumis y de inmediato se enferma del estómago y le da diarrea. Es porque las bacterias no son compatibles entre sí, no se pueden unir entre sí, entonces nos van a generar algún tipo de daño. Hay gente que es intolerante a la lactosa, entonces no pueden consumir absolutamente nada que tenga leche. Hay otros que son intolerantes al alcohol, no pueden consumir ningún tipo de licor porque el licor prácticamente los mata, entonces son intolerantes. Pero siempre que hayan procesos de fermentación, el ingreso de una sustancia y la salida de otra va a ser parte de las reacciones. La digestión, no me pueden decir que usted come frijol y defeca frijol, eso es una mentira. Dígame que usted come tomate y defeca tomate, ahí sí le creo. Y es porque nosotros no podemos generar una reacción química que desintegre el tomate, en cambio a los frijoles sí, ¿vale? Vuelvo y le repito, todo lo que dé el ingreso de una sustancia y que salga otra, o que genere otra completamente diferente, a eso se le llama reacción química, ¿vale? Chicos, se nos va a acabar la reunión, entonces nos vemos el jueves, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, protéjanse, profe. por favor, cuídense bastante y nos vemos el jueves en clase, ¿vale? Oh, Kairos. Permítanme